Bueno, vamos a abrir la palabra, vamos a leer el versículo 14 en adelante hasta el versículo 1 del capítulo 7. ¿Ya lo tienen todos? Si usted tiene la Biblia, use su Biblia, y si no tiene Biblia, pues en la pantalla debe de aparecer y dice así: todos juntos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Les invito a que todo el mundo, por favor, todos los que tengan vista y tengan boca, repitan, vean, repitan. Vamos, el versículo, una vez más, este versículo primero del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo tenga libertad, toda la libertad para hablarnos, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de oposición, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de religiosidad. En el nombre de Jesús declaramos abiertos nuestros corazones para recibir tu palabra. Y queremos pedirte que, Señor, hables tú, que seas tú hablando en esta noche, y que tu iglesia sea edificada, sea desafiada, y que los oyentes, Señor, puedan ser persuadidos de tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, pueden tomar su lugar. La semana pasada estuvieron ustedes recibiendo como el cierre de la serie de tópicos acerca de la santidad. Una buena palabra. No sé cuántos de aquí fueron bendecidos por la palabra que dio el apóstol Guillermo Maldonado en una videoconferencia. Muy bien, pues el Señor quiere que sigamos todavía en este asunto de la santidad. De una o de otra manera, el Señor quiere que nosotros nos sigamos limpiando, porque así dice la palabra: el que sea santo, que siga santificándose; el que sea justo, que siga practicando la justicia; y el que sea inmundo, pues que siga en su inmundicia, si no quiere santificarse. Pero hoy vamos a retomar solamente a manera de introducción. Solamente voy a dar la introducción. Hoy vamos a escuchar un video estudio con la profeta Ana Méndez acerca de algo muy importante, para que preparemos nuestros corazones y el próximo domingo nosotros podamos tener un culto, una celebración especial de Navidad, porque estamos en esta temporada y necesitamos entender y conocer la verdad acerca de la Navidad, del origen de la Navidad, y que nosotros realmente podamos disfrutar
y que podamos despejar por un lado todas estas falsas enseñanzas o esta práctica o esta tradición, porque hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Hay tradiciones que están relacionadas con el mal, que están relacionadas con la idolatría, por otro lado con la demoniología. Hay tradiciones que no afectan para nada nuestra relación con Dios, pero hay otras tradiciones que sí. Hay algunas tradiciones que nosotros inocentemente podemos estar celebrando, recordando o practicando, pero que traen su origen en el paganismo, y sobre todo aquellas que tienen que ver con aquellas tradiciones que ofenden a Dios. Y por eso necesitamos nosotros aclarar bien este punto, porque el diablo ha tratado de tergiversar los temas, las enseñanzas y las verdades eternas, esas verdades que tienen que ver con las cosas que Dios quiere que conozca la humanidad entera. Pero el enemigo siempre ha tratado de desviar, de tergiversar, de confundir, de engañar, de quitar la verdad, porque la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Entonces el diablo no quiere que nosotros seamos libres, y por eso nos confunde, y por eso tergiversa y engaña y se disfraza. Recordemos que la Biblia dice que el mismo diablo se viste de ángel de luz. El mismo demonio, el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Por eso recordemos acerca de lo que es la santidad. Recordamos que la santidad es apartarse de. Aquí nos dice que no debemos de unirnos en yugo desigual, porque no hay compañerismo, la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia. No hay acuerdo, no hay compañerismo, no hay comunión, no hay congruencia, no hay concordancia entre Cristo. No hay acuerdo entre Cristo y el diablo. No hay un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No hay. Y por eso dice el Señor que si nosotros nos separamos, si nosotros nos apartamos, porque esto es en sí la santidad, apartarnos del pecado para servir al Señor, para consagrarnos al servicio del Señor. Cuando nosotros entonces cumplimos, obedecemos y hacemos lo que Dios nos pide, el Señor nos dice entonces que Él va a ser nuestro Dios, nosotros vamos a ser parte de su pueblo, Él será nuestro Padre, nosotros seremos sus hijos. Y esto pues como que a veces nosotros no hemos entendido, o quizás nos hemos familiarizado, o no hemos experimentado, no nos hemos puesto a reflexionar el hecho de que nosotros antes éramos hijos del diablo, estábamos viviendo ajenos a las promesas de Dios, ajenos a los pactos de Dios, vivíamos sin Dios, sin esperanza, vivíamos bajo una condenación eterna. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, venimos y nos convertimos en hijos de Dios. Nos convertimos no solamente ahora somos creación de Dios, sino somos redención de Dios, y el Señor nos ha adoptado y somos ahora sus hijos. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros los padres, siendo malos, dice la Biblia que si nuestros hijos nos piden un pan, no le vamos a dar una piedra. O si nuestros hijos nos piden un pescado, no le vamos a dar una serpiente. O si nuestros hijos nos piden un huevo, no les vamos a dar un escorpión. Si la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Dios bueno, que es un Dios de misericordia, cuánto más nos va a dar cosas buenas? Déjenme decirles que nosotros hoy tenemos la bendición de que el Dios, el creador del universo, es nuestro Dios y además es nuestro Padre. Y como Padre Él nos da todas las cosas. Él nos protege, Él nos sustenta, Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos cuida. Tenemos tantas cosas de Dios que hemos recibido de Dios, que estamos recibiendo de Dios y que seguiremos recibiendo de Dios, porque Él es nuestro Padre.
Como Padre, Él es la fuente de todas las cosas. Y yo no sé cuántos de los que están en esta noche aquí pueden estar convencidos de que realmente Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha sido fiel a sus promesas. Él nos ha sustentado, nos ha guardado, nos ha provisto, nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha dado un nombre que es sobre, un nombre que antes no teníamos, nos ha dado una relación nueva. Ahora tenemos herencia juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la bendición de contar con cada una de las promesas de Dios. Nos acercamos a Él y Él nos abre las puertas de su misericordia. ¿Cuántas cosas podíamos nosotros en esta noche enumerar de las cosas que Dios nos da y que disfrutamos cada día? Porque sus misericordias son nuevas cada día y por eso no hemos sido consumidos. Entonces dice la palabra de Dios, puesto que tenemos tales promesas, dice el versículo primero del capítulo 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, sabemos entonces que la santidad está condicionada. Por supuesto, tenemos las promesas de Dios, son para aquellos que se santifican. Las promesas de Dios están condicionadas. Dios nos pide que nosotros hagamos algo a cambio de. Hay muchas promesas. Todas las promesas siempre son favorables a nuestra vida. Todas las promesas de Dios son favorables para la iglesia, para nosotros, su pueblo, para nosotros, sus hijos. Son favorables, son benéficas siempre. Todo, dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, en otras palabras, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de arriba. En otras palabras, de Dios solamente vienen buenas cosas. Dios, todo lo que Dios nos da, lo que Dios nos provee, todo lo que viene de Dios son cosas buenas. Son cosas que nos convienen, que nos benefician, que causan alegría. Aun cuando tengamos disciplina, aun cuando Dios nos disciplina, es una evidencia. Cuando Dios nos disciplina, es una evidencia de que somos hijos de Dios y Dios nos ha aceptado como sus hijos. Y es verdad, dice la Biblia, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Es como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos y porque los amamos, los disciplinamos. El que no ama a sus hijos no lo disciplina. Entonces el padre que ama a sus hijos los disciplina, los corrige. Y al principio el hijo llora, grita, salta, se aporrea porque le duele la limpia que le dimos, el chicotazo, el cinturonazo, las nalgadas que se le dio, brinca y salta y al principio nos mira feo, pero después cuando ya se le pasó, hasta papito te abraza, ¿no? Y viene corriendo porque sabe, porque hay una cuestión que es automática. Los hijos saben que se les disciplinó porque se les ama. La disciplina está relacionada con el amor. La disciplina está relacionada con el verdadero amor. Por eso al principio hay cosas que no nos gustan, pero después nos damos cuenta que efectivamente Dios lo que permitió en nuestra vida es por nuestro propio bien. Y nadie más haría eso por nosotros más que nuestro Dios, más que nuestro Dios, más que nuestro Dios, más que nuestro Dios. Entonces dice la Biblia, puesto que tenemos tales promesas, yo andaré entre vosotros, dijo, habitaré y andaré entre vosotros. Saben, esto va mucho más de lo que en este momento pudiera explicar, pero el Señor dijo, habitaré y andaré entre vosotros. Si nosotros vivimos en santidad, si nosotros nos apartamos de la injusticia, nos apartamos de la inmundicia, si nos apartamos del pecado y nosotros nos consagramos a Dios, dijo, habitaré y andaré entre vosotros.
habitaré y andaré entre vosotros. ¿Qué significa eso? Dios no viene y se va, no, Dios no viene a visitarnos y de vez en cuando nos visita. No, nosotros no tenemos que hacer citas ni hacer colas para poder estar en la presencia de Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Dios habita entre nosotros. ¿Y qué significa eso? Significa todo. Nada más que no creo que estén entendiendo, porque ni amén dicen. Pero la Biblia dice: habitaré y andaré, habitaré y andaré. Dios no se va, Dios está aquí. Y si Dios está aquí, permítame, antes de que aplauda y todo, déjeme, si Dios está viviendo entre nosotros, significa de que Él no va a permitir que nos pase nada malo. Él no va a permitir que nos quedemos sin comer. Él no va a permitir que venga el diablo y nos quiera hacer de algo que no le guste a Él, porque Dios es grande, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Él es todopoderoso, es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios inmenso, es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Él provee, Él es el gran yo soy, Él es el todo, es el Shaddai, el que tiene el control del universo. Él conoce tu futuro, conoce lo que hay en tu corazón, Él sabe lo que piensas, lo que sientes. Él conoce tu necesidad y por eso Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Puesto que tenemos tales promesas, dice la Biblia, despojémonos de todo aquello. Vamos, puesto que tenemos tales promesas, dice la palabra de Dios, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu. Vamos a perfeccionar la santidad. La santidad. Vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, limpiándonos de todo aquello que contamina nuestra carne y nuestro espíritu. Si hablamos de nuestra carne, entonces tenemos que pensar en las cosas que vemos, en las cosas que oímos, en las cosas que comemos, en las cosas que nos ponemos, en las cosas en donde nos movemos. Todo lo que pudiera afectar, manchar nuestra carne, afectar o infectar nuestra carne, lo que pueda traer podrición, lo que pueda traer contaminación, dice la Biblia, debemos de limpiarnos de lo que puede contaminar nuestra carne y nuestro espíritu. ¿Por qué nuestra carne? Hablamos de la naturaleza más que del cuerpo, pero involucra la carne, se refiere a la naturaleza nuestra y también tiene que ver con nuestro cuerpo. Por eso es importante qué es lo que comemos. No podemos comer cualquier cosa, no podemos ponernos cualquier cosa, no podemos sobre todo tomar lo que está consagrado a Satanás, aquellas cosas que están consagradas a los demonios, y nosotros venir y comer, por ejemplo, de lo sacrificado a los ídolos. No podemos ni debemos de comer, porque si sabemos sobre todo que está consagrado a los ídolos, no podemos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que alimentar bien a nuestro cuerpo, tratar bien a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra carne. La carne de por sí es débil. La carne de por sí es la naturaleza humana. La naturaleza humana está inclinada hacia el pecado. Y por eso tenemos que evitar de que nuestra carne no se contamine, que no se arrime, que no se incline para las cosas malas. Y dice la palabra de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, sobre todo de las cosas espirituales. Esas cosas espirituales, las cosas espirituales son las cosas que no vemos. Las cosas espirituales son aquellas cosas que tienen que ver también con el mundo espiritual. Y Satanás se mueve en el ámbito espiritual. Satanás es un ser con sus demonios, un ser espiritual que tiene demonios, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y así que hay cosas espirituales que afectan nuestra vida, afectan nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana, nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra comunión con Dios, afectan nuestra relación especialmente con Dios. Por eso tenemos que evitar y tenemos que buscar la manera que mientras más cosas de las que podamos limpiarnos, alejarnos de esas cosas que nos pueden contaminar, que nos pueden aliar con el enemigo, nosotros debemos de desecharlas. Una de esas cosas
que contaminan la carne y el espíritu son las fiestas o las tradiciones, las costumbres paganas. Escúcheme bien, estamos hablando de las costumbres paganas. Y para eso nosotros debemos de celebrar la verdadera Navidad, porque existe una Navidad pagana. Hay una Navidad cristiana y hay una Navidad pagana. ¿Por qué existe una Navidad pagana? Porque el diablo siempre ha querido robarse la gloria para él. Porque el diablo, repito lo que dije anteriormente al principio, ha tratado de tergiversar la verdad y no quiere que la humanidad entera conozca el verdadero propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Porque el diablo odia a Dios, porque el diablo es el enemigo de Dios, porque el diablo quiere que todo el mundo lo honre, lo siga a él, y no quiere que nadie se arrepienta. Él quiere quitarle la gloria y la honra, porque odia a Dios. Él por eso fue sacado del cielo, porque él quiso ocupar el trono de Dios, quiso ser como Dios, se quiso robar la gloria y la honra que le corresponde únicamente a Dios. Y por eso el diablo ha tratado de tergiversar, de engañar, de confundir. Por eso hoy en día mucha gente cuando habla de Navidad se pone el gorro de Santa Claus y adornan su casa con todo lo que vamos a ver, que a continuación vamos a ver, y vamos a conocer el origen de la Navidad pagana. Yo quisiera invitarles para que ustedes presten atención, que tomen nota, que apunten los versículos. No va a haber tiempo para estarlos viendo en la Biblia, porque es importante que conozcamos esto. Así que adelante. Buenas noches a todos. Hoy es una noche muy especial y queremos desearles a todos muy feliz Navidad desde aquí, desde Voz de la Luz, este ministerio que les ama, que quiere servirlos con todo el corazón. Y Padre, oramos para que esta noche tú llegues a los hogares de todas las personas que nos están escuchando, que esta noche pueda ser una noche de bendición, que aquellos que no te conozcan, Señor, puedan conocerte, y que tú abras el entendimiento, Señor, para entender las cosas que tú quieres que nosotros entendamos acerca de este día tan especial. Que si bien el Señor no nació el día 25 de diciembre, y vamos a ver por qué Él no nació el 25 de diciembre, y todo esto tiene que ver con fiestas paganas que venimos heredando desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a hablar primero de lo que no es la Navidad y luego vamos a hablar de lo que es la Navidad. Entonces vamos a ver cuándo fue que realmente pudo haber nacido nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el calendario judío es diferente a nuestro calendario. Como podemos ver aquí en pantalla, tenemos todos los meses del calendario judío, y vamos a ver que este calendario empieza en el mes de Nisan, que corresponde a mediados del mes de marzo de nuestro calendario. Entonces, en la tradición y en la ley judía, las órdenes sacerdotales eran 24, y cada una de estas órdenes sacerdotales ministraba por 2 semanas, o sea 15 días, y dice la escritura en Primera de Crónicas 24:10, y dice que las órdenes, está hablando de las órdenes, dice, y la 7ª le tocó a Cos y la 8ª a Abías. Entonces sabemos que esta orden sacerdotal de Abías, que la vamos a ver a través de la historia también en los tiempos en que nació Jesucristo, esta orden sacerdotal le tocaba ministrar en el mes de Tamuz. Entonces vemos aquí en la lámina cómo tenemos los diferentes meses: el mes de Nisan, Ibar, Sivan y luego Tamuz. Y le corresponde a la orden de Abías la 2ª quincena de Tamuz. Entonces, durante este tiempo es que va a ministrar el sacerdote Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo mientras ministraba el sacerdote Zacarías en Lucas 1:5. Y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, que es el que estamos viendo, que le tocaba la octava orden sacerdotal.
Y entonces este sacerdote dice, llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, esto es Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces aquí vemos que está profetizado el nacimiento de Juan y que en este momento que aparece el ángel termina el sacerdocio y Zacarías se llega a su mujer, y entonces asumimos que en este momento fue concebido Juan el Bautista. Entonces, si contamos 9 meses a partir de Tamuz, vamos a contar todos los meses y vamos a llegar al mes de Adar, arriba, en el que vemos en la primera quincena de Adar, que corresponde a marzo, es cuando debe haber nacido Juan el Bautista. Ahora sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor, y dice en Lucas 1:36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces esto es parte de la anunciación y María está recibiendo este mandato, y sabemos que María concibe a Jesús, amén, cuando Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista nace a mediados de marzo, y si contamos 6 meses después, amén, porque le llevaba 6 meses, entonces vamos a ver Nisan, Ibar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul y Tisri. Y vemos que Jesús nace a la segunda quincena de septiembre. Y esto coordina perfectamente con la Escritura, porque dice que los pastores estaban en las vigilias de la noche cuando ven el ángel que les anuncia el nacimiento de Jesús. Y esto hubiera sido imposible en diciembre, porque Israel tiene mucho frío y muchas veces llega a nevar en el mes de diciembre, y los pastores no tienen las vigilias afuera, sino que los borreguitos o los ganados, ¿verdad?, los ponen dentro de los pesebres y no salen afuera. Pero los pastores estaban en las vigilias de la noche cuando ven este ángel, y esto corresponde perfectamente a que Jesús pudo haber nacido en esta segunda quincena de septiembre, un poco más, un poco menos, pero desde luego no nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿de dónde viene toda esta tradición de que Jesús nace el 25 de diciembre? Entonces, antiguamente había una religión llamada el mitraísmo, proviene de Mitra, el dios Mitra, y este dios Mitra era un dios solar que se decía que había nacido el 25 de diciembre. Y Mitra nace en una cueva oscura, y llegan pastores también a adorarle y le traen regalos a Mitra. Entonces, esto es muy interesante porque su madre, la madre de Mitra, era conocida como la madre de Dios. Y en el mitraísmo también vemos representada el símbolo de la cruz, pero rodeado de un círculo. Entonces fue a finales del siglo III que se fundó la religión mitraica con el culto al sol, y se cristalizaron en la nueva religión el Sol Invictus, y el emperador Aureliano fue el que hizo oficial en el año 247 que cada 25 de diciembre se celebrara el festival del Natalis Solis Invicto, el nacimiento del sol invencible. Entonces, de aquí viene que se haya tomado esta celebración que era antes de Cristo y se empieza a perpetuar, y este emperador Aureliano
establece ya oficialmente que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Mitra. Y al mismo tiempo, Constantino el Grande, que fue el primer emperador cristiano, es el que va a sincretizar el culto de Mitra con el cristianismo. Y entonces, para no meterse en muchos líos y derribar todos los dioses romanos, él va a establecer que en vez de a Mitra se le llame la Navidad, y que en esos días se celebre lo que hoy tenemos como Navidad. Y esto coincidía también con una Saturnalia, que era una fiesta a Saturno y una fiesta al Sol también, que se llevaba a cabo 8 días antes del 25 de diciembre, y por eso hoy tenemos lo que se llaman las posadas. Una semana antes de Navidad se celebran todas estas festividades que eran como un carnaval en el cual la gente se emborrachaba, la gente convivía juntos, y eran realmente unas bacanales terribles que sucedían antes de la celebración del 25 de diciembre, de este Sol Invictus, y que viene a tomar el lugar de la Navidad. Por otro lado, tenemos la aparición de un personaje que hoy es muy conocido, que es Santa Claus, porque si bien se le llama la Navidad a esta temporada del año, la gran mayoría de la gente no celebra a Cristo, sino que celebra este personaje llamado Santa Claus. ¿Y de dónde viene Santa Claus? Este viene de las tradiciones y de la mitología escandinava y germánica, del paganismo germánico. Y ellos celebraban lo que se llama la cabra de Yule. Y la cabra de Yule era un animal mitológico que lo montaba el dios Odín. Y Odín cabalgaba sobre esta cabra y iba con caballos, iba con dos cabras delante de él, y venía con un séquito de espíritus que le venían siguiendo. Y él cruzaba los cielos y se llamaba la cacería de Odín. Y entonces este personaje, como estamos viendo aquí en pantalla, es la cabra Yule, y vemos a este primer personaje que es el dios Odín, que es el dios solar. También volvemos a coincidir porque estamos hablando del solsticio de invierno, y entonces el dios solar es sumamente importante. Y entonces este dios Odín era el que cabalgaba en los cielos, y a este dios Odín también se le hacían unas figuras hechas de ramajes o de paja, simbolizando la cabra. Y hoy en día, pues ya en muchos lugares no se celebra tanto la cabra, pero sí se celebran los renos. Entonces se hacen los renos de paja y se ponen en la entrada de las casas, y todo esto tiene que ver con esta filosofía o este culto pagano a Odín. En el siglo XIX fue que esta cabra de Yule se le empezó a atribuir que ella traía regalos a la gente. En el fondo era al revés. En toda la tradición pagana, esta cabra demandaba regalos y ponía en el corazón de la gente, y esto es sumamente importante, una demanda de hacer regalos. Y hoy por hoy tenemos un gran consumismo alrededor de la Navidad, y la gente muchas veces se siente muy mal porque no puede regalar, y sobre todo en todos estos años de crisis que hemos estado viviendo, pues mucha gente se siente muy afanada en estos tiempos de Navidad porque se siente obligada a tener que dar regalos de Navidad. Yo recuerdo que personalmente yo pasé años de mucha escasez financiera, y la Navidad para mí era terrible porque me sentía forzada a tener que comprar un montón de regalitos porque yo no tenía mucho dinero, pero tenía uno que comprar una gran cantidad de regalos porque no podías llegar a una fiesta navideña sin regalos, y el poco dinero que yo tenía pues se me iba en esta obligación de tener que dar. Y Dios quiere liberarte en esta noche de que no te veas en esa obligación. Dios no nos obliga a dar regalos. Dar es una de las bendiciones más grandes, pero no es por obligación. Es algo que surge del corazón y no tiene que ser en medio de un consumismo que está envolviendo, ¿verdad?, todo el mundo occidental, en que Santa Claus tiene y te forza, ¿verdad? Como esta cabra que acabamos de ver en pantalla, esta cabra de Yule, que forzaba a la gente a dar regalos. Y luego se invierte la cosa y se vuelve un personaje que le lleva regalos a los niños.
es a través de esta cabra de Yule que se empiezan a celebrar pues los cánticos que en muchas naciones va la gente de casa en casa y van cantando estos cantos. Esto tiene que ver con las tradiciones escandinavas y con el culto a Odín y con el culto a Thor. Amén. Yo recuerdo que algo muy poderoso me sucedió a mí y hace varios años Emerson y yo fuimos al Polo Norte y teníamos una misión de parte de Dios porque Dios nos había mostrado cómo del Polo Norte descendían terribles espíritus de homosexualismo, de degeneración sexual, y fuimos a cerrar esa puerta al Polo Norte. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Me acuerdo que fuimos un 25 de noviembre, o sea, ya era la noche totalmente cerrada en el Polo Norte, ya no había día, era totalmente noche. Y pues yo pensé, ¿quién va a ir al Polo Norte tan tarde en el año, con tanto frío que hacía, verdad? Teníamos trajes especiales que gracias a Dios yo había guardado desde la expedición del Everest y pudimos pues llevar esos trajes al Polo Norte. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al ver que en el avión en el que íbamos, yo pensaba que íbamos a ir en un pequeño avión, pues pequeño porque no éramos muchas personas, salimos del norte de Noruega y para mi sorpresa íbamos en un avión grande. Y dije, ¿por qué ir a este avión tan grande? Pero nada más habíamos 6 pasajeros y el avión entero estaba lleno de unos tremendos paquetes verdes, grandísimos, todo lo que es la cabina del avión, toda la parte del donde va el equipaje, todo estaba lleno de unas bolsas verdes gigantescas. Y preguntamos, ¿y qué son todas estas bolsas verdes que están llevando al Polo Norte? Y nos contestaron la pregunta que nos dejó verdaderamente pasmados. Y nos dijeron, son cartas. Dije, ¿cartas? Dice, sí, la gente en todo el mundo paga en el correo para que se lleven las cartas a Santa Claus y pagan su correo y por lo tanto tenemos la obligación de llevarlas al Polo Norte. Dije, ¿qué hacen con las cartas? Dice, bueno, pues hay un lugar que se conoce como el Palacio de Santa Claus y ahí echamos todas las cartas. Y cuando vimos el Palacio de Santa Claus, era una antigua mina en Svalbard, que es la población más al norte de la Tierra, y era una mina de carbón que estaba abandonada, y entonces llegaban con todas estas bolsas de correo y las echaban por un abismo sin fondo. Y entonces dijimos, qué cosa tan extraordinaria y qué lugar tan terriblemente pobre, feo, hasta daba miedo ese lugar de lo horrible que era. Y entonces fuimos, no le puedo decir en la mitad de la noche porque todo el día y toda la noche era solamente noche, pero fuimos en lo que nuestros relojes marcaban como las 3 de la mañana y fuimos al castillo de Santa Claus a ver qué veíamos en el mundo espiritual. Y éramos solamente 4 profetas los que íbamos ahí. Y cuando llegamos ahí fue muy sorprendente cómo Dios abrió nuestros ojos espirituales y pudimos ver unos personajes que se llaman trolls. En Noruega, y esto se difundió por todo el mundo, estos muñecos llamados trolls, que en el fondo son una especie de duendes que viven en los bosques y habitan abajo de los árboles frondosos. Y estos trolls estaban esperando por las cartas y todos estaban así como harapientos, como súper pobres, mugrosos, cochinos, tenían unos gorros así como de Santa Claus y esperaban así como con hambre que las cartas cayeran en este abismo. Y entonces se abalanzaban todos estos miles de troles a este abismo y agarraban las cartas, las leían y eran enviados por esta potestad demoníaca de Odín. Eran enviados a las casas de donde habían sido enviadas las cartas al tal Santa Claus, y estos demonios de pobreza entraban a las casas para destruir las finanzas de la gente. Y por eso usted se dará cuenta que muchas personas tienen debacles financieras en enero, después de que ya se gastaron gran cantidad de dinero, metieron tarjetas de crédito, se embargaron en todo y tienen grandes problemas financieros. Y si son gente adinerada, pues también tienen sus debacles financieras después de la Navidad,
porque estos demonios son enviados desde el Polo Norte y el Polo Norte maneja terribles demonios que son enviados a toda la tierra, sobre todo demonios de aberraciones sexuales que entran a la casa a través de estos troles. Así que, mis queridos hermanos, escribir unas cartas a Santa Claus pues es a veces algo pues que parece inocente, pero no tiene nada de inocente y va a traer grandes problemas dentro de tu casa. Entonces, una de las cosas que Dios quiere hacer, pues, es liberarnos de esto que es la figura de Santa Claus. Estamos viendo aquí en este personaje, ¿verdad?, cómo también en el mundo espiritual quieren pactar a la gente y quieren pactar en la mente de la gente. El diablo quiere cegar el entendimiento de la gente y lo va a hacer a través de ir deformando nuestro espíritu. Aquí estamos viendo en pantalla un duende y cómo la cabeza se ha ido haciendo cuneiforme. Y esto es lo que le pasa al espíritu para que se empiece a sintonizar con la reina del cielo, para que se empiece a sintonizar con una serie de mensajes que vienen desde pues del reino de las tinieblas y que nosotros tenemos que estar alertas. La palabra de Dios dice que no hagamos conforme a las costumbres paganas. Y Santa Claus, y aquí vemos también cómo estos troles vienen y como son los habitantes de los bosques, pues se pegan, ¿verdad?, a todos estos árboles que la gente pone en sus casas y les ponen las esferas representando el sol, porque recuerde que estamos hablando del dios Mitra, estamos hablando de celebraciones que tienen que ver con la adoración al dios solar y por eso se ponen esferas. Y la palabra de Dios dice muy claramente en Ezequiel capítulo 20 y versículo 28, dice la Escritura: porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. Entonces aquí vemos cómo dentro del paganismo estos presentes que se ponen abajo de los árboles frondosos irritan a nuestro Dios y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Entonces todo esto que hemos venido hablando tiene que ver con todo lo que no es Navidad. Pero ¿qué sí es Navidad y qué es lo que podemos hacer? El mundo se está haciendo cada vez más anticristiano. Aquí en los Estados Unidos pues ya tratan de quitar los 10 mandamientos, tratan de quitar todo, y una de las causas que los musulmanes están pugnando es quitar las palabras de Navidad. De hecho, si usted trabaja en una tienda, ya se le prohíbe que usted diga Feliz Navidad, ahora tiene que decir Felices Fiestas. Y entonces, aunque sabemos que el 25 de diciembre no tiene nada que ver con la Natividad de Jesús, creo que nosotros como cristianos debemos de tomar esta fecha y tomarla proféticamente para predicar el nombre del Señor. Como decía Pablo, algunos por contienda, otros por amor, pero Cristo es predicado. Entonces, algunos sin saber qué están haciendo, ponen sus pesebres, se predica a Jesús, de alguna manera el nombre de Jesús es llevado, ya sea en una forma como lo hacen los paganos o en una forma correcta como lo hace la iglesia cristiana, y nosotros podemos tomar esta fecha como una gran oportunidad de dar amor. Vuelvo a repetir, no se sienta forzado. Dios quiere liberarlo de la obligación de dar regalos. Délos más adelante, regálele a la gente que usted ama. Si quiere regalar algo, regálele a Dios su mejor regalo. Amén, dígale: Señor, yo quiero hacer esta fecha y vamos a arrestar esta fecha. Y juntos, Padre, en el nombre de Jesús, estamos arrestando esta fecha del 25 de diciembre. Se la estamos quitando a Mitra, se la estamos quitando a Thor, a Odín y a todos estos demonios, a Santa Claus, y queremos consagrarla a ti. Amén. Nosotros tenemos autoridad para deshacer las obras del diablo, así que deshacemos las obras del diablo que se han perpetuado en la Navidad y decretamos que esta Navidad es una Navidad llena del amor de Dios. Celebramos que Cristo vino a la tierra, aunque haya sido en septiembre, podemos celebrarlo todos los días de nuestra vida y por qué no el 25 de diciembre también, para hacer un decreto
que nosotros estamos poniendo el nombre de Jesucristo sobre todo otro nombre en esta fecha. Y hay gente que pregunta, bueno, ¿y podemos poner un árbol? ¿Podemos poner decoraciones? Amén. Yo se lo dejo a cada uno de ustedes. Yo personalmente no pongo un árbol, tampoco condeno a nadie que ponga un árbol, pero hagamos las cosas con sabiduría, con inteligencia. Yo creo que podemos tomar símbolos cristianos y hacer de la Navidad algo hermoso. Por ejemplo, si en vez de hacer, ¿verdad?, un arreglo a la cabra de Yule y estas cosas todas de paja que se ponen con esferas y todo, ¿por qué no hace usted un arreglo bonito que simbolice algo que tenga que ver con Cristo? A lo mejor el fuego del Espíritu Santo, a lo mejor una menora, a lo mejor algo lindo que le permita a usted hablar de Jesucristo en este día. Yo creo que es un día en que todo el mundo está sensible a oír la palabra de Dios. Creo que debemos aprovechar estas fiestas para hablar de nuestro Señor de Jesucristo, para llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que aún no lo tienen, y que Jesucristo pueda nacer en los corazones de miles de personas, y que la mesa de Navidad en donde usted va a celebrar este día pues sea una mesa de amor al lado de los suyos. El compartir amor tiene que ver con nuestro Dios, y es un día maravilloso que lo tomamos para celebrar a nuestro Dios. Así que nosotros queremos desearle la mejor de todas las Navidades, que el Señor le bendiga y que también tenga un súper año. Yo quiero preguntarle si usted se ha preguntado usted alguna vez ¿qué relación tiene un pino con un arbolito de Navidad, con el nacimiento de Jesús? Cuando en la Biblia no encontramos que Jesús haya nacido debajo de un pino o debajo de un árbol. La Biblia nos dice que Jesús nació en un pesebre, en un mesón donde no había entre animales. Jesús no fue debajo de un árbol donde nació. ¿Por qué entonces la gente adorna un pino, adorna un árbol, le pone esferas, le pone luces, le foquitos y todo esto? Bueno, quiero decirles que todo esto es por lo que ya explicó aquí la profeta Ana Méndez. Es importante que conozcan bien, y voy a retomar un punto aquí para que conozcan. Esto habla del sincretismo religioso. El sincretismo religioso es la mezcla de dos culturas, de dos religiones, y en este caso es la religión cristiana con el paganismo. Los romanos tenían ellos la costumbre de que cuando conquistaban una nación, conquistaban un pueblo, una cultura, ellos respetaban sus creencias, sus fe, sus ídolos, su culto, y ellos no le obligaban a quitar su culto, sus dioses o sus ídolos, pero sí les ponían ellos sus creencias. Así que hacían esa mezcla. A eso se llama sincretismo religioso. Entonces, en el tiempo de antes, en el paganismo, el 25 de diciembre era la fiesta más importante de todo el paganismo, especialmente los romanos, la cultura romana. Entonces, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Dios Sol, se festejaba el nacimiento del sol, y también se le llama la fiesta de las luces, porque ponían un árbol pino, lo adornaban con luces. Las esferas simbolizan al sol. ¿Por qué entonces hizo Constantino, cuando se convierte al cristianismo, convertirse entre comillas, se convierte al cristianismo? ¿Y por qué mezcla, por qué hace esta conexión de la fiesta del Dios Sol con el nacimiento de Jesús? Bueno, es que él se hace un estudio en la palabra de Dios, y ahí en Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, todos juntos, no sé si está proyección, por favor, proyección, Malaquías 4:2 dice, hablando el profeta, dice más, a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué cosa? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es una profecía que está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo se le llamó también el sol de justicia, y hablaba de que iba a traer salvación, porque Jesús quiere decir eso, Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Jesús iba a venir a traer salvación, y cuando él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, dice la palabra de Dios. Por eso se le llama el sol de justicia, y que iba a traer salvación. Entonces, como estaba aquí, está haciéndose referencia a Jesús, y que se le llama el sol de justicia. Por eso, y como es una palabra profética, y dice, y les nacerá el sol de justicia. Entonces, para ellos, como vieron que en el cristianismo la fiesta importante, el cristianismo, pues era el nacimiento de Jesús. Jesús vino a esta tierra y él dividió, ahí comenzó la era cristiana. Entonces, de ahí es donde nace o se origina la fiesta y la conexión de un árbol con el árbol, el pino adornado con el nacimiento de Jesús. Pero Jesús nunca nació. Sin embargo, Jesús tampoco, ya vimos que no nació el 25 de diciembre. Pero realmente nos debe de importar a nosotros, los cristianos. Debemos de festejar, debemos de celebrar, debemos de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que abran la Biblia aquí en Lucas capítulo 2, y hay un pasaje de la palabra de Dios que quisiera leerlo. Solamente le voy a dar lectura en Lucas 2, versículo 8 en adelante. Si está la proyección, lo voy a leer en otra versión, pero puede seguir esta misma también. Dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El ángel le dijo a los pastores que estaban cuidando a las ovejas: no temáis, no temáis, os traigo buenas nuevas, noticias de gran gozo que traerán ¿qué? Alegría. El ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Realmente Satanás ha tratado de quitarle esa noticia buena, esas buenas nuevas, esas noticias, y ha traído tristeza, porque creo que más de una decena, de un centenar de personas ha experimentado que Navidad normalmente trae nostalgia, trae tristeza. No sé si les ha pasado a ustedes. Lo que pasa en realidad es que nosotros por mucho tiempo estuvimos festejando la Navidad pagana, aunque éramos cristianos, pero estábamos invadidos por ese espíritu de tristeza, de ruina y de pobreza. Porque, por ejemplo, yo siempre me pregunté por qué Santa Claus no llegaba a mi casa. Yo decía: está peleado con Jesús, está peleado con el cristianismo, nunca llegaba. Y yo odiaba a ese gordito, porque yo decía: ese gordo nada más atiende a los niños ricos, porque a nosotros los pobres no nos llega, el regalo no nos llega por acá. Así que ya después nos enseñaron de que Santa Claus no existe, que es un personaje, y que realmente los que compran los regalos son los padres. Y bueno, pues ya después empecé a tener un coraje contra mi papá, porque mi papá no compraba nada para nosotros, ¿verdad? Pero después entendí que no era porque no nos amara, sino porque simplemente éramos nosotros muchos. Imagínense, fuimos 13. Mi papá no podía comprarle a todos juguetes, con trabajo nos compraba de comer. Así que cada Navidad era tristeza, porque no teníamos ni qué comer, no teníamos para la cena, ni mucho menos regalos. Así que siempre nos invadió ese espíritu de tristeza, de nostalgia. Pero cuando entendimos, o cuando menos cuando entendí yo un día estaba preguntándole: Señor, ¿debemos nosotros los cristianos
festejar la Navidad, porque hay tanta duda, tanto temor, tanta crítica, inclusive para los cristianos, porque hay unos que sí lo practican y hay otros que no lo practican. Pero realmente debemos nosotros de practicarlo. No le pregunté a mi pastor, no fui a un libro para ver qué libro dice, no. Yo fui directamente con Dios, le pedí: Señor, dime, háblame tú, Espíritu Santo, tú puedes hablarme en tu palabra. Así que cuando yo fui en ayuno y oración, le pregunté al Señor, Dios me dio este pasaje y Dios me mostró aquí, y dice la palabra de Dios: el ángel le dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y yo me quedé sorprendido, porque el Espíritu Santo me dijo: si no fuera importante la Navidad, Dios no hubiera mandado a su ángel para decirle a los pastores que no tengan miedo, y que ellos estaban recibiendo una buena noticia que iba a alegrar a su pueblo, que iba a alegrar al pueblo de Dios. Y además no solamente mandó un ángel, sino mandó una multitud de ángeles. Las huestes del cielo bajaron, el coro del cielo bajó a la tierra para anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, los cristianos, la iglesia de Jesucristo, tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio y la responsabilidad de celebrar, de anunciar el advenimiento, la venida, la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el versículo seguimos en el 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores y dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, ¿qué cosa? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dice que dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fueron los pastores los que fueron a anunciar. Ellos fueron con el mensaje de los ángeles. Y versículo 20 dice: volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nosotros tenemos la bendición de festejar la verdadera Navidad. Nosotros sí practicamos, sí celebramos la verdadera Navidad. La Navidad no tiene nada que ver con Santa Claus, no tiene que ver con regalos, no tiene que ver con posadas, no tiene nada que ver ni con chongos, estos gorros que se ponen aquí, con duendes, ni con nada. No. Si ustedes ven que no tenemos un arbolito, es porque simplemente esto es algo que a Dios le desagrada, porque era un árbol en donde se hacían sacrificios ahí debajo de estos árboles frondosos, porque esto es el símbolo del paganismo. Sí, pero si alguno de ustedes quiere seguir con su árbol, no lo vamos a condenar, eso es problema suyo. Yo creo que cada quien en su conciencia, cada quien decide si quiere realmente santificarse, limpiarse, como dice la palabra de Dios. Limpiémonos de todo aquello que nos contamina, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted puede tener una cena con su familia, aprovechando el ambiente, aprovechando el tiempo, pero que sus hijos sepan realmente cuál es el verdadero propósito, la verdadera enseñanza, la verdad acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo carne en la persona de Jesús, y vino a este mundo y vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El diablo no quiere que el mundo sepa que existe un Salvador, que es Cristo Jesús nuestro Señor. El diablo quiere que toda la humanidad se pierda y no quiere que conozca que Jesús es el único
camino, verdad y vida. Jesús vino a esta tierra, Jesús vino a este mundo. Es Dios el que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y Él vino para revelarnos su amor y su misericordia. A través de Jesús el hombre encuentra el perdón, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús salva, solo Jesucristo salva. Solamente hay un mediador, solamente hay un Dios, solamente hay uno que nos puede salvar, y se llama Jesús. Y eso es lo que el diablo quiere ocultar y quiere desviar la atención, y quiere que la humanidad entera se vaya detrás del gordo, aunque esté guapo y cante muy bonito, pero al fin de cuentas eso es algo que el diablo ha usado para desviar y tergiversar la verdad. Navidad tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Navidad tiene que ver con Dios encarnándose en esta tierra, en este mundo, trayendo buenas nuevas, buenas noticias que van a traer gozo y traer alegría. Nosotros debemos de festejar la verdadera Navidad. Así que el próximo domingo le invitamos. Vamos a tener una celebración Navidad, especial de Navidad. El pastor Jaime, que ya está con nosotros, él va a estar predicando una palabra relativa a la Navidad. Así que le invitamos para que traiga a su familia, traiga a sus amigos, traiga a sus vecinos, tráigase a todos los que pueda ahí, para que vengan y puedan conocer el mensaje de la Navidad. En esta noche yo quiero terminar haciendo una invitación. Le invito a que incline su rostro en el nombre de Jesús. Incline su rostro. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo termine este tiempo, que tu Espíritu Santo toque el corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra.